En esta práctica vamos a aprender a hacer un modelo tridimensional de un objeto cualquiera que podamos tener en casa. En mi caso, he elegido el muñeco que estáis viendo en pantalla. Se trata de un muñeco de dimensiones aproximadamente de unos 25 centímetros de altura. Para elegir vuestro modelo deberéis atender a los siguientes criterios. El modelo no debe ser demasiado pequeño, puesto que costará captar la textura mediante la fotografía, ni demasiado grande, puesto que nos costará realizar muchas fotografías para que el objeto quede perfectamente definido. Por lo tanto, elegiremos un objeto que esté en torno entre 20 centímetros y 1 metro, no mucho más grande de esos tamaños. Una vez seleccionado, debemos fijarlo al suelo o encima de una mesa, pero ponerlo en un sitio donde nos aseguremos de que no se va a mover durante el proceso de captación de la fotografía. Como estáis viendo también en la imagen, en este caso hemos usado una serie de dianas para, una vez estemos desarrollando el proyecto, poder escalarlo y que el modelo se realice en el tamaño original que tiene el objeto. Para imprimir estas dianas podemos obtenerlas directamente del menú herramientas, marcadores, imprimir diana. Elegiremos un tipo de diana, por ejemplo el de codificación de 12 bits. En principio da igual cuál elijamos, pues por ejemplo si elegimos el de 12 bits le daremos a aceptar y se nos descargará un archivo PDF como este. Este archivo tiene muchas páginas, en concreto 33, y lleva un montón de dianas. En concreto este archivo 161 dianas. Para nuestro proyecto nos bastará con usar 3, 4 o 5 dianas, no hace falta ni siquiera más, con lo cual solamente será necesario imprimir la primera página. Una vez la tengamos impresa, la recortaremos y si usamos 5 dianas tal y como yo he usado, las dispondremos en el suelo fijándolas con un poco de papel de celo por la parte de abajo, asegurándonos también que durante el proceso de captación de la fotografía tampoco se van a mover. Una vez que hayamos fijado las dianas al suelo, es necesario que cojamos y midamos la distancia que hay entre los centros entre cada par de dianas, tal y como yo he hecho en esta imagen que tenemos aquí. ¿Vale? He ido midiendo la distancia entre cada dos dianas de forma correlativa. Estas distancias nos van a servir, como digo, para después poder escalar el objeto y que el modelo salga en las dimensiones reales que tiene. A la hora de captar la fotografía es necesario que las fotografías estén solapadas entre ellas. Para ello, pues lo que vamos a simular es un tipo de vuelo oblicuo realizado entre 2 y 3 alturas diferentes. Tal y como estamos viendo en la imagen, colocaremos el objeto en el centro e iremos nosotros rodeando el objeto aproximadamente en posición circular y haciéndole fotografías que más o menos tengan siempre el mismo grado de inclinación. Cuando completemos una vuelta, cambiaremos la altura desde donde se realiza la foto, cambiaremos también el ángulo de inclinación y volveremos a realizar la vuelta completa. En mi caso, para asegurarme de que el objeto quedaba bien definido, yo tengo un total de 162 fotografías. No es necesario que sean tantas, pero cuantas más tengamos, es más fácil que el objeto quede bien definido. Una vez que hayamos hecho todos esos pasos previos, empezará el flujo de trabajo. Bueno, una cosa que debemos tener también en cuenta es que el objeto que seleccionemos debemos evitar que esté hecho de materiales brillantes, como puede ser el plástico o como puede ser un objeto hecho de mármol, de cristal o de porcelana. Todos esos materiales con superficies brillantes van a dar problemas en el proceso fotogramétrico. Por tanto, evitaremos también elegir un objeto de ese tipo. Como digo, una vez que hayamos elegido el objeto, lo hayamos situado y hayamos colocado las dianas, podremos empezar a hacer la fotografía. Una vez que tengamos la fotografía, podremos comenzar con el proceso fotogramétrico. Para ello, vamos a seguir los mismos pasos que seguimos en las prácticas anteriores. En concreto, empezaremos con el flujo de trabajo, añadiendo las fotos y una vez que estén añadidas, iremos al primer paso de orientación de la fotografía. En este caso vamos a realizar la orientación sin ningún tic en las opciones determinadas, en las opciones que tenemos aquí. Precisión elegiremos, por ejemplo, una precisión media o bien una precisión alta y le daremos a aceptar. Una vez que hagamos la orientación de fotografía, es posible que algunas de ellas no presenten el tic que nos dice el programa o que nos está diciendo que la fotografía se ha orientado de forma correcta.
En el caso de que haya pasado en muchas fotografías, podemos volver a ejecutar el flujo de trabajo, el proceso de orientación de fotos. Volveremos a darle y en este caso seleccionaremos preselección de referencia y diremos estimado. De esa manera el programa va a volver a hacer una orientación de la fotografía basándose en los datos estimados que ha obtenido en el paso anterior. Pues bien, una vez hecho el primer paso de orientación de la fotografía, procederemos a crear la nube de puntos densa. Tal y como hicimos en la práctica anterior, en este primer caso crearemos una nube con un mínimo de puntos. Le daremos a aceptar y se creará. Una vez creada, vendrá el paso donde aplicaremos la escala al modelo. Para eso necesitamos marcar la diana, todas las dianas en cada una de las fotografías. En este caso, al haber usado diana que proporciona el propio software, el programa tiene una herramienta que permite la identificación automática de estas dianas. Para ello nos vendremos al menú herramientas, marcadores y le diremos detectar dianas. Si hemos impreso dianas circular tipo 12 bits, pues esa será la elección que tengamos. Le daremos a aceptar y comenzará un proceso en el que el programa detectará automáticamente las dianas. Podremos coger y en las dianas detectadas corregir la posición al punto exacto del centro, pero como veis prácticamente no es necesario, puesto que el programa detecta las dianas, el centro de las dianas de una forma muy exacta. Con lo cual no habrá problema porque no hagamos la corrección de la posición de las dianas, puesto que la que detecta el programa automáticamente es prácticamente perfecta. Una vez que tengamos la detección de las dianas, tendremos que decirle al programa cuál es la medida entre cada par de dianas. Para eso lo que vamos a hacer, por ejemplo, si queremos introducir la distancia que hay entre el objetivo número 1 y el objetivo número 5, cogeremos y seleccionaremos, teniendo la tecla pulsada de control, los objetivos número 1 y número 5. Pulsaremos botón derecho y le diremos crear medida de distancia. Cuando creemos medida de distancia, se nos habilitará aquí una nueva fila que dirá la distancia entre el objetivo número 1 y objetivo número 5. En este caso le diremos, en base a las medidas que hayamos tomado, en mi caso entre el objetivo número 1 y el número 5 son 14,4 centímetros, pues iremos aquí y expresaremos esa cantidad en metros. En este caso será 0.144. Como veis, yo ya tengo metidas las distancias, las 4 distancias entre los 5 objetivos. Por tanto, esta voy a coger y voy a borrarla, puesto que la he duplicado para que veáis cómo lo he hecho. Como veis, yo tengo las 5 medidas con la distancia que hay entre el objetivo número 1 y el número 2, entre el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y el 5 y 1. En el caso de que hayáis usado menos dianas, pues tendréis menos distancia entre objetivos. El mínimo de dianas que hay que usar será un mínimo de 3 dianas. Pues bien, una vez que hayamos hecho la identificación de las dianas y hayamos dicho en el programa cuál es la distancia entre cada par de dianas, lo que tendremos que proceder es a optimizar las cámaras y optimizar el modelo de calibración de la cámara. Antes de pulsar el botón de optimización de las cámaras, como vemos, las fotografías que hemos hecho, que están hechas en el interior de una casa, no tienen datos de geolocalización de GPS, ¿vale? Las columnas con los valores de X y Z aparecen con 0. Eso es normal cuando las fotografías se hacen en el interior de un edificio. Bueno, pues en ese caso deberemos elegir un sistema de referencia local. Iremos a la pestaña de ajuste, al botón de ajuste y en sistema de coordenadas elegiremos la opción de sistema de referencia local. Lo seleccionaremos, aceptaremos y a continuación ya podremos pulsar el botón de optimización de las cámaras. Pincharemos en el objetivo, en ese botón, y le daremos a aceptar. Comenzará así el proceso de calibración y de optimización de las cámaras. Una vez obtenida la calibración de las cámaras, seguiremos con el flujo de trabajo. Volveremos a crear la nube de puntos densa, en este caso con una calidad ya o bien media o alta. En función del número de fotografías que tengamos, ese proceso tardará más o menos tiempo. Finalizada la nube de puntos densa,
pasaremos al siguiente apartado. Crearemos la malla. Una vez creada la malla, crearemos la textura. No será necesario en este caso que modifiquemos ningún valor. Y una vez creada la textura, crearemos el modelo de tesela. En este caso, a partir de la nube de puntos densa. Le daremos a aceptar y eso nos creará. De esa manera, podremos visualizar en pantalla el modelo teselado de nuestro objeto. Aquí ya nos haremos una idea de si el objeto está quedando bien o mal definido. En los primeros pasos, o al crear la nube de puntos densa, también nos haremos una idea bastante exacta de si hemos usado el número adecuado de fotografía y el objeto está quedando perfectamente definido por todos sus sitios. En el caso de que no sea así, quizás convenga añadir más fotografías al proyecto. Por eso es conveniente que hasta que no estemos seguros de que el número de fotografías es adecuado, que no despeguemos ni movamos tanto las dianas ni el objeto del suelo. Pues bien, una vez creado el modelo de tesela, en este caso no será necesario que creemos ni el modelo digital de elevaciones ni el ortomosaico. Directamente tendremos los datos necesarios para exportar nuestro modelo. En relación a la tarea que tendréis que enviar, tendréis que exportar dos archivos. Por un lado, generaremos el informe, tal y como hicimos en la práctica anterior. Y por otro lado, exportaremos el modelo y lo exportaremos en un formato PDF. Una vez exportado, se nos generará un archivo PDF como el que tenemos en pantalla. Aparentemente es un archivo PDF normal. Pero como veis, es un archivo que yo puedo rotarlo. Es decir, es un PDF tridimensional, en el cual yo puedo ver el objeto por todos los lados. Bien, pues, tanto este archivo, este PDF, con el modelo tridimensional, como el informe que genera una vez que se ha terminado el proceso fotogramétrico, esos serán los dos archivos que tendréis que enviar a través de la tarea. Pues nada, con esto completaremos la práctica número 4, que como vemos es una aplicación similar a la que hemos hecho en la práctica 2 y 3, pero en este caso aplicada a un objeto cercano. En estos casos se llama, o llamamos a este tipo de fotogrametría de objeto cercano. En esta práctica, además, una vez que haya corregido todos los modelos que presentéis cada uno de los alumnos, seleccionaré los 5 modelos que considere que han sido los mejores. Los criterios para la selección van a ser originalidad del modelo, dificultad del modelo y calidad del modelo terminado. En base a esos 3 criterios elegiré aquellos 5 modelos que yo considere que para mí han sido los mejores. Una vez seleccionados, los subiré al aula virtual y se abrirá un proceso de encuesta en el que todos los alumnos podréis votar de forma anónima cuál de ellos os parece el mejor. Pues bien, el modelo que reciba más votos, más cantidad de votos, obtendrá un punto adicional que se sumará a la nota media de práctica de la asignatura. Es decir, por ejemplo, el que su nota media en práctica haya sido un 8,5, si ha obtenido este punto adicional, pues su nota media pasará a ser 9,5. Para el segundo modelo más votado se añadirán 0,66 puntos adicionales a la nota media de práctica de la asignatura. Y para el tercer modelo se añadirán 0,33 puntos. De esa manera, pues entraréis en una competición donde pues aquellos modelos que hayan sido los 3 mejores, pues obtendrán un premio a su trabajo. Pues nada más, suerte y que salga lo mejor posible. De modo simplemente anecdótico, también os digo que se puede proceder a exportar el modelo en formato STL. El formato STL es un formato de intercambio que nos va a servir, por ejemplo, para hacer una impresión 3D en una impresora tridimensional. Bueno, pues exportándolo con esta extensión, podríamos irnos a un archivo, a un software de impresión 3D y prepararlo para imprimirlo. Bien, pues una vez que hemos hecho la exportación en el formato STL, pues ya podemos proceder y con el programa de una impresora 3D prepararlo para hacer la impresión 3D del modelo.